Esta presentación es categoría E para ingenieros. Hola, ¿cómo les va? Espero que muy bien, porque sé que ustedes aprendieron que en esta vida hay que saber subir y bajar. Bienvenidos sean todos ustedes, mis amigos, mis amigas, a un video más sobre electrónica analógica digital. El día de hoy, pues vamos a hablar sobre el diodo rectificador. Sé que muchos de ustedes han oído hablar de él o saben que al menos en nuestros dispositivos electrónicos se encuentran presentes. Y ustedes se dirán, ¿para qué sirve esta vaina que está aquí? Pues acomódense, váyanse por unas palomitas en lo que yo les explico. Comenzaremos por definir qué es un diodo. Un diodo es un componente semiconductor que físicamente se ve así. Normalmente son pequeños cilindros negros que tienen una franja blanca y cuentan con una terminal en cada extremo que nos permiten conectarlos en un circuito. Este extremo es conocido como el ánodo y este como el cátodo. Es el símbolo que distingue al diodo rectificador de los demás componentes. Es importante recordar que este dispositivo tiene polaridad, donde el ánodo está denotado por la parte positiva y el cátodo por la parte negativa. El diodo rectificador actúa como un interruptor unidireccional y permite que la corriente fluya en un solo sentido. Esto se debe a la unión P-N de su estructura. Momento de sabiduría en ingeniería. Los diodos están formados por la unión de dos materiales semiconductores de tipo P y tipo N. Pero, ¿qué es un semiconductor? Un semiconductor es un material que bajo ciertas circunstancias o condiciones se comporta como un conductor, mientras que bajo otras condiciones se comporta como un aislante. Por ejemplo, veamos un modelo de un átomo en un material conductor. Podemos notar que tienen un núcleo en el centro y están rodeados por algunos orbitales en donde se encuentran los electrones. Cada capa contiene un número máximo de electrones y cada electrón debe de tener una cierta cantidad de energía para ser aceptado en cada capa. También cuentan con una banda de conducción que se encuentra en el borde del átomo. De esta representación podemos saber lo siguiente. Los electrones que se encuentran más lejos del núcleo son los que contienen más energía. El orbital más alejado del núcleo se conoce como la capa de valencia. Y un conductor tiene entre 1 y 3 electrones en esta capa. En teoría de bandas se dice que la banda de conducción y la capa de valencia de los conductores está muy cercana, lo que facilita que los electrones alcancen la banda de conducción y entonces estos puedan liberarse y moverse a otro átomo. En un aislante, la capa de valencia está llena. Hay muy poco o ningún espacio para que algún electrón se una. Además, los electrones están más controlados por el núcleo y la banda de conducción está lejos, por lo que los electrones no pueden escapar, por lo cual se necesitaría demasiada energía para que los electrones fluyan. Los cristales de silicio son estructuras que se forman a partir de enlaces entre cuatro átomos. Sin embargo, como sus electrones de valencia están ocupados, no pueden moverse a otros átomos. Es por eso que a estas estructuras se les agregan pequeñas cantidades de otros materiales para cambiar sus propiedades eléctricas. A esto se le llama dopaje. En los materiales de tipo P, el cristal de silicio es dopado con materiales como el fósforo. Este material tiene 5 electrones en su capa de valencia, lo que provoca que el cristal ahora tenga un exceso de electrones y hace que el material sea un mejor conductor. Por otro lado, cuando se dopa el cristal con un material como el aluminio, se crea escasez de electrones, por lo que se generan huecos para que algunos electrones puedan ocuparlos. Estos materiales son conocidos como materiales del tipo P. Terminamos con el momento de sabiduría ingeniería. Volviendo al punto. Un diodo está compuesto por la unión de un material de tipo P en el ánodo y un material de tipo N en el cátodo. A esto se le llama unión PN. Cuando esto ocurre, aparece una zona denominada región de agotamiento. En esta región, algunos electrones sobrantes del lado N se mueven para ocupar los huecos del lado P. Esto genera un campo eléctrico y evita que se muevan más electrones. La diferencia de potencial es de alrededor de 0.7 volts para los diodos de silicio y 0.6 volts para los diodos de germanio. Entonces, si conectamos una fuente de voltaje externa donde la parte positiva esté conectada en el ánodo y la negativa en el cátodo, podemos hacer que el diodo permita el flujo de corriente. Claro, siempre y cuando el voltaje suministrado sea mayor al de la región de agotamiento. A esto se le conoce como polarización directa. Por otro lado, cuando se invierte la polaridad de la fuente externa, el diodo impedirá el flujo de corriente. Este comportamiento es conocido como polarización inversa. Como te habrás dado cuenta, estos dispositivos permiten el flujo de corriente en una sola dirección, lo que los vuelve ideales para aplicaciones como la conversión de corriente alterna a corriente directa.
Características técnicas. Los diodos se pueden identificar gracias al código que se tiene impreso en su cuerpo. Con este código nosotros podemos buscar su hoja de datos y conocer sus detalles técnicos. En la hoja de datos podemos encontrar una gráfica del comportamiento del diodo cuando esté sometido a variaciones ante voltaje y corriente. Este es el comportamiento del diodo cuando actúa como conductor. Si observamos detenidamente la gráfica, podemos notar que a partir de cierto voltaje, el diodo se comportará como un conductor. Esto se debe a que se sobrepasa el voltaje de barrera de la región de agotamiento. Por otro lado, en este lado de la gráfica se representa el comportamiento del diodo en polarización inversa. Como se puede observar, se comporta como un aislante hasta cierto punto. Cuando se sobrepasa el punto conocido como voltaje máximo inverso, el diodo se destruirá y probablemente nuestro circuito también lo hará. Por esta razón, se recomienda revisar la hoja de datos antes de utilizar cualquier diodo en un circuito. Pero no todo es bueno. Usar diodos representa un pequeño, aunque nada despreciable costo energético, ya que estos proporcionan una caída de voltaje en nuestros circuitos. Seguramente tú te preguntarás, ¿de cuánto es esta caída de voltaje? Esta caída de voltaje es igual al voltaje de barrera. Es por eso que es importante considerar esta caída de voltaje cuando diseñemos nuestros circuitos. ¿Cómo testear un diodo para saber si funciona? Para esto vamos a necesitar un multímetro. Lo primero que debemos hacer es poner el multímetro en la escala de diodos. Después pondremos la punta positiva del multímetro en el ánodo y la negativa en el cátodo. Si nuestro diodo funciona correctamente, la lectura del multímetro será de entre 200 milivolts a 700 milivolts, que es igual al voltaje mínimo que se necesita para que la corriente comience a fluir. De lo contrario, nuestro diodo ya no funcionará. Si cambiamos la polaridad de nuestro diodo, podemos observar que la lectura del multímetro es igual a 1, lo que significa que el circuito tiene una resistencia muy alta o está fuera de rango. En resumen, el diodo es un dispositivo semiconductor que permite el flujo de corriente en una sola dirección. El diodo se puede polarizar en directa y se comportará como un material conductor, o se puede polarizar en inversa y se comportará como un aislante. Para que un diodo en polarización directa permita el flujo de corriente, es necesario que el voltaje suministrado sea mayor al voltaje de barrera. Es importante conocer el voltaje máximo inverso para no quemar nuestro diodo o nuestro circuito. El diodo rectificador se utiliza para convertir corriente alterna a corriente directa, pero esto ya será material para un próximo video. Espero que este material haya sido de tu agrado. Si fue así, regálame un me gusta y comparte. Yo soy Eduardo Alvarado y espero verte en un próximo video.